Bien, pues nosotros estamos llegando al final de esta epístola de Timoteo. Y siempre Dios tiene cosas que decirnos. Ninguna palabra de la Escritura está puesta por casualidad. Toda tiene un propósito, desde las genealogías hasta un saludo final. Siempre tendremos algo que aprender porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, vamos hoy a ver de los versículos 16 al último, pero vamos a leer ahorita solo hasta el 18, que dice de esta manera, es en la versión de la Nueva Traducción Viviente. La primera vez fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se le tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque del maligno, y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria, para siempre y por siempre. Amén. Entonces, nosotros vemos, como pasó en el estudio pasado, que Alejandro el Calderero le había hecho mucho daño. Se basó el estudio pasado en esto, y como una persona puede, en un momento determinado de su vida, estar a favor del Evangelio y después ir en contra de él, por no seguir los intereses de Dios, por no morir a sí mismo, sino por ver el mundo, ver las circunstancias, y por conveniencia muchas veces, por temor otras. Esto nos dio una idea clara de que ninguno de nosotros puede estar firme. Hoy puede estar a favor de Dios y mañana en contra de Dios, si no sigue los principios y los lineamientos que Dios nos marca en su palabra, pero sobre todo, si no pone a Dios en el lugar primero de sus vidas, que es el lugar que merece. En realidad, todos los trastornos y las consecuencias que nos pasan en la vida, por el pecado, los temores por las circunstancias adversas, vienen como consecuencia de que abandonamos nuestro primer amor. Recuerden que ese fue el reclamo de Dios a la carta de Éfeso, que dijo, bueno, has cumplido la palabra, has cumplido todas las cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto, arrepiéntete, si no yo quitaré tu lugar. Entonces, todo creyente tiene o debe tener la consigna en que Dios sea su primer amor, motivo de que lo rescató del infierno, de la esclavitud del pecado, lo trasladó al reino de su amado Hijo, pero además el amor mostrado por Dios de haber dado lo que más amaba y apreciaba, que era su Hijo Jesucristo, por quien hizo el universo y todas las cosas, haberlo dado en propiciación por nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio hoy nosotros podemos, los que nos hemos convertido verdaderamente, tener la seguridad de que vamos a ir al cielo y tener la seguridad de que un día estaremos con Él y que nada nos podrá separar de su amor. Desde el momento en que Él nos sella, nos convierte en sus hijos, Él toma un compromiso que velará por nosotros para siempre y hará que nosotros andemos en sus caminos, y todo para la gloria de Él. Él lo jura por sí mismo, porque no puede jurar por un nombre más alto, porque no hay nombre más alto que el de Él. Y esto debería de mantenernos a nosotros en gratitud. Pero nosotros vemos tristemente en esta parte que Pablo declara, pues con tristeza, que en su primera defensa todos lo abandonaron. Y aquí vemos una actitud muy importante de Pablo. Primero, él emite un juicio contra un traidor y contra alguien que se rebeló en contra de Dios y en contra del Evangelio, que es Alejandro el Calderero, y su juicio fue exactamente como decía la Biblia:
el Señor lo reprenda. En Judas dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a decir palabra de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. De ahí que solo Dios tiene la potestad de juzgar, y curiosamente Dios le dio el juicio a Jesús de todas las cosas, porque Él fue íntegro en toda su vida como ser humano, siempre se sometió al Padre, por tanto tiene la visión correcta de todas las cosas, y es el único capaz de juzgar correctamente. Pero aquí nosotros vemos en Pablo algo muy importante respecto a creyentes que en un momento determinado cayeron en la misma debilidad. Todos me abandonaron. A la hora que él tenía que dar testimonio del Evangelio, cuando las cosas estaban en su punto más álgido, todos lo abandonaron. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? No les sea tomado en cuenta. Ahí vemos prácticamente la respuesta de Dios. Jesús en la cruz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban cuando estaba siendo apedreado, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y vemos a Pablo, todo un siervo de Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces vemos que cuando un creyente apropia verdaderamente el perdón, se vuelve misericordioso. Hace rato Alex mencionó esto. La palabra dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Entonces, la característica que va de un verdadero creyente por delante es la misericordia. Porque al apropiar la misericordia de Dios, automáticamente se vuelve misericordioso. De ahí que nosotros podemos deducir que cuando estamos siendo bastante severos en nuestro trato con los demás y estamos juzgándolos, el problema estriba en nuestra relación con Dios. No estamos apropiando su amor, su perdón, por tanto no estamos teniendo gratitud de dónde nos rescató y de dónde nos sacó, que se traduciría en misericordia hacia los demás. Pero aquí vemos a Pablo precisamente con esta actitud sorprendente de mansedumbre para aquellos que vilmente habían abandonado en el momento. ¿Qué debe ser lo más importante para un creyente en la vida? Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, la predicación del Evangelio. Siempre ha habido presiones. Aquí en México vivimos en la gloria, pero hay lugares, como en el mundo asiático, en la mayor parte de esos lugares, se persigue a los cristianos y les cuesta la vida, inclusive mentar el nombre de Jesús. Entonces, nosotros vemos cómo siempre ser portavoz del Evangelio va a implicar un riesgo. Ahorita nosotros vivimos prácticamente en un paraíso respecto de eso, porque gracias a las oraciones de muchos creyentes en esta parte del mundo, de América, veámoslo de esa manera, hoy se predica libremente el Evangelio. Pero ya está empezando a haber oposición. Ya se empezó a decir que se está prohibiendo el Evangelio en algunos lugares. Entonces, eso es una evidencia de que el diablo está ganando terreno. Que el Evangelio ha sido predicado y ya se preocupó, porque un área que quizás no le puso tanta atención, que como es América, es lógico con Estados Unidos, la predicación del Evangelio ha cambiado muchas mentes y muchos corazones. Pero Pablo, de todos modos, él no cambió su actitud. Él se mantuvo firme, no confiando en las circunstancias, no confiando en que podría perder quizá la vida, sino confiando en el propósito que Dios le declaró, que él iba a ser testigo ante el mundo gentil y ante reyes y ante muchas personas. Ese fue el llamado de Dios para Pablo cuando se le apareció en el camino a Damasco aquella vez. Instrumento escogido me es este para llevar su nombre a los gentiles. Pablo hizo de esa comisión el propósito de su vida, y vemos cómo
Él trabajó intensamente por ello. Inclusive muchas veces Él trabajó por su propia cuenta, renunció a sus derechos de ser sostenido como apóstol para no poner tropiezo al Evangelio. Él y Bernabé, hasta un día él dice que ¿acaso no tenemos derecho nosotros, como los demás apóstoles, a tener una hermana por mujer y ser sostenidos? ¿Qué soldado trabaja por su propia cuenta? Bien, Pablo lo hizo, porque no quería poner tropiezo al Evangelio, ni que la gente tuviera ningún pretexto. Y aquí, cuando él enfrenta una de las pruebas más grandes, él se sostiene firme, a pesar de que todos huyen, y sostiene él la carga que en un sentido no llevó él. Él ya sabía quién era su Dios, y él le transfirió la carga a Jesús, como dice la Escritura: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aún él tenía que, no se jactaba de valor, porque sabía que aún en este extremo Dios lo sacaría adelante y iba a cumplir su propósito en él. Y ahí es precisamente donde nosotros tenemos que poner especial atención. Para cada hijo de Dios, Dios tiene un propósito. Y para que se cumpla ese propósito, tiene que caminar bajo la línea de la obediencia a lo que Dios le muestra en su vida directamente, por medio de su palabra, por medio de la exposición de su palabra como en un mensaje como este. Lógico que mientras más fiel sea a este mandato, va a ser más fácil, o mejor dicho, va a ser más propicio que el diablo se preocupe y lo ataque. El diablo no se va a preocupar por un creyente que vive en la superficialidad. De hecho, él procura, a través de sus artimañas e insidias, procura mantener al creyente viviendo una vida superficial, porque aunque ya los perdió al momento que se convierten, ya pertenecen a Cristo, tampoco representan un verdadero peligro para el trabajo que él está desarrollando, que es enturbiar el Evangelio y que la gente no se convierta. Pero cuando un creyente empieza a decidir vivir para Cristo, entonces pasa algo muy curioso. Capta la atención y empiezan los ataques. ¿Pero qué dice Dios en sus palabras? Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Dios va a convertir en bendición, como nos dice en Romanos capítulo 8, va a convertir en bendición cualquier ataque, cualquier circunstancia que él viva, porque Dios va a aprovechar su circunstancia para formar a Cristo en él y darle un carácter probado, podríamos decir a prueba de fuego. Pablo ya tenía este carácter, y el anhelo de cada uno de nosotros como creyentes debe ser precisamente ese: que Dios nos dé o forme en nosotros el carácter de Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo. A veces nos distraemos con muchas cosas en la vida: el ir, venir, comprar, no comprar, viajar, quedarse, estudiar, tratar de progresar. Nos llenamos de muchas cosas que, si dispusiéramos nuestro corazón plenamente para enfocarnos en el propósito de Dios en nuestra vida, Dios nos lo daría por añadidura. ¿No dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura? ¿Por qué no creerle a Dios? De que Él se va a encargar de suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses, ¿verdad? Todos los problemas del creyente es por falta de fe. Y estos creyentes que abandonaron a Pablo en la prueba más difícil, estaban ante Nerón, ante una de las autoridades, ante la máxima autoridad mundana en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Roma dominaba el mundo antiguo en ese entonces. Entonces Nerón era como el dios de muchos de ellos. Entonces todos despavoridos huyeron y lo abandonaron. Pero Pablo tenía ese carácter y pudo enfrentar y cumplir el propósito.
el evangelio fue llevado. Cabe aclarar que en esta primera defensa, Pablo era romano, había sido acusado injustamente por los judíos de ser un blasfemo y lo querían matar, y Pablo se vio obligado ya ante Agripa a apelar a la justicia de César, pero como apeló, tuvo que ser llevado a Roma a ser juzgado. Pero curiosamente en esta primera defensa, ninguno de los acusadores judíos se presentó. Y entonces eso permitió que Pablo pudiera exponer el evangelio ante reyes y las personas más eminentes del Imperio Romano en ese entonces. Tuvo un verdadero testimonio. Si él se hubiera apanicado como todos los otros creyentes, calla y el evangelio no hubiera sido expuesto. Y no dicen Colosenses que el evangelio de Dios se predica bajo toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo. En aquel entonces que no teníamos los medios de comunicación que actualmente tenemos, el evangelio se predicaba en todos lados gracias a los fieles portadores, a los heraldos del evangelio. Hoy menos pretexto tenemos nosotros, porque Dios nos ha dado los medios de comunicación cibernéticos donde se puede y se ha predicado el evangelio en todo el mundo más que nunca. Pero ¿qué vas a hacer cuando predicar el evangelio vaya en contra de tus intereses personales? Vas a callar. Por eso, parte del carácter de Cristo es estar dispuesto a morir. ¿Qué importa si a Pablo lo mataban? Él ya había perdido el temor de la muerte. Ya había dicho en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él ya había crucificado todos sus intereses en la cruz para no poner tropiezo al evangelio. Un creyente que no está dispuesto a morir a todo, a la larga va a tener un tropiezo, porque cuando se vea involucrados sus intereses contra la predicación del evangelio, va a salir huyendo, como salieron huyendo todos estos creyentes, ¿sí? Entonces, Pablo fue un fiel ministro de Dios, y Dios quiere que cada uno sea fiel. Pero la fidelidad, cabe aclarar, no se va a dar como magia. Tenemos la gracia de Dios de nuestra parte. Pero cuando la Biblia dice que Dios quiere formar a Cristo en nosotros, esto habla de un proceso. Ningún ser humano tiene un carácter mágicamente. El carácter se desarrolla a través de las pruebas, a través de desarrollar fuerza, determinación, compromiso de ir hasta el final en cada meta que una persona se propone. Así se desarrolla el carácter. Cuanto más el carácter cristiano, que desde que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios empieza a usar todo esto para formar a Cristo en nosotros. Pero si tú descuidas esa área de tu vida y quieres vivir en perpetuas vacaciones, esto es, ajeno al evangelio, sin tomar la responsabilidad para lo cual fue dejada la iglesia en este mundo, que es predicar el evangelio, no vas a desarrollar ese carácter. Y al momento de la prueba vas a fallar, ¿sí? Quizás nosotros no podamos ver o entender en este momento cuál fue el motivo por el cual lo abandonaron todos. Estamos más o menos disertando sobre eso. Pero la verdad es que el hecho sí nos puede dar una idea clara. Fue cobardía. Fue cobardía. Y la cobardía surge cuando una persona no está dispuesta a morir por una causa noble. Y nosotros tenemos que entender
que la causa más noble es Cristo. Por ejemplo, Romanos 5 dice, quizá morirá alguno por otro, por algún justo. Quizá alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Entonces, sí, en la vida hay personas que pueden morir por otros. Podemos ver, por ejemplo, las personas que acompañan como escolta de seguridad a las principales personas de este mundo, como el presidente de Estados Unidos, ¿no? Ha sido el hecho de que muchos se han atravesado ante la trayectoria de una bala y la reciben ellos para que no la reciba el presidente. Y eso puede ser noble. Tenían un propósito, tenían una convicción. Pero no hay causa más noble que la de Cristo. Dar tu vida por Cristo, estar dispuesto a morir por Cristo, estar dispuesto a morir a las circunstancias, a tus temores, dispuesto a renunciar de tus bienes, porque en muchos casos la gente perdió sus bienes por causa del Evangelio. Y eso tienes que prepararlo tú antes, meditando en la palabra, meditando en todo lo que los testigos fieles vivieron. ¿Quieres un ejemplo claro de eso? Lee el capítulo 11 de Hebreos. Ahí se da un testimonio, todavía de Job, quien nosotros dudamos, ¿cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot, ¿no? Todavía Pedro da testimonio de él en su epístola y dice, Lot afligía su alma justa, cada día de ver la forma injusta en la que vivían los de Sodoma y Gomorra. Ahí Dios, de alguna manera, está justificando el pensamiento de Lot. Hay estudios que lo acusan totalmente, quizás nosotros podríamos decir, bueno, Lot se contaminó con el mundo y no se encargó de su familia y por eso su esposa volteó cuando estaban huyendo de Sodoma y Gomorra y el ángel le dijo, corran por su vida, si no los alcanzará el mal, y la esposa volteó y se convirtió en estatua de sal. Entonces uno puede decir, oye, no hizo la labor mínima Lot. Bueno, ahí se podría quedar. Sin embargo, más adelante, alguien da testimonio, Pedro, que Lot afligía su alma justa viendo la vida impía en que vivían estas personas. Entonces eso lo justifica. Luchaba, escogió mal, sí es cierto. Escogió la comodidad, sí, y sus obras trajeron consecuencias. Escogió los deleites temporales del pecado, por eso se fue a Sodoma y Gomorra, sabiendo lo que eran esas ciudades, pero estaban en una llanura próspera, había riquezas en la ciudad, etc. Fue una mala decisión, pero eso no le quitó a él lo que Dios le había dado, ¿no? Entonces, siempre habrá situaciones en las que una persona se puede enfrentar. Pero les digo una cosa, si nosotros no desarrollamos nuestro carácter desde ahorita, si no apropiamos la Escritura y nos preparamos, va a ser muy difícil que nosotros en el momento de las pruebas podamos vencer. Y quizá, como a esos creyentes, abandonemos la causa por nuestros temores. Pero vemos este motivo de Pablo, los perdonó, Dios dijo no les sea tomado en cuenta, él pudo haberlos acusado como acusó a Alejandro, que Dios los castigue o que lo pongo en la justicia en manos de Dios, dijo no les sea tomado en cuenta. Y él lo dijo por inspiración del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que para ellos ese pecado seguramente los quebrantó, así como Pedro cuando traicionó a Jesús, cuando negó a Jesús. Cuando Jesús lo voltea a ver que canta el gallo la segunda vez, sale y se pone a llorar amargamente, porque se cumplieron las palabras de Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa prueba, quizá en ese momento donde Pedro lloró amargamente, lo llevó a un profundo arrepentimiento que después le permitió consolar a sus hermanos. Eso también lo dice la palabra, que con las consolaciones que nosotros somos consolados, podemos consolar también a otros. Pero si una persona no vive para Cristo,
se queda con el problema de su pecado porque no se arrepiente, se queda cargando su propia carga. ¿Y cómo puede ayudar a los demás si no puede ayudarse a sí mismo? Pero en cambio se apropia la gracia de Dios, se apropia el perdón de Dios, se apropia a depositar sus cargas en Dios. Y lo hace y tiene victoria porque Dios es propicio a él. Entonces, en función de esa experiencia, él sí puede consolar a otros. En eso consiste la edificación de la iglesia, que nos consolemos unos a otros en el amor de Cristo. Y no se trata de justificar a una persona en su pecado, sino más bien consolarla y alentarla bajo bases verdaderas a que deje su pecado. Esa es la verdadera consolación. Tú puedes decir, ay, es que esta creyente es amiga mía, o este creyente es amigo mío, y está en pecado, por tanto, pues ¿cómo le digo que está viviendo mal, que yo veo? ¿Cómo no? Y le das falsas esperanzas, sin ayudarlo a encontrar el camino. No lo puedes consolar así, se va a quedar con su carga. Pero si tú ya tuviste victoria, porque tuviste la capacidad de dar tu vida para Cristo, entonces sabes el camino de arreglar. Entonces le puedes ayudar a esa persona a que arregle con Dios. Esa debe ser la labor interna de nosotros en la iglesia. Estimularnos, como dice Hebreos, al amor y a las buenas obras. Lógico, ¿cómo se va a detectar esto si no nos congregamos? Por eso adelante dice, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. La unión de los creyentes en un lugar como este, en una iglesia, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. El día que nos estimulemos al pecado, ya estamos en otro lado, ya estamos en el limbo. Pero mientras vivamos fielmente al Señor, nos motivaremos unos a otros y el testimonio de la dependencia de unos y otros será un testimonio poderoso que motivará a otros a vivir para Cristo. La iglesia se basa en función de testimonio, no de palabras. Hoy muchos predicadores dicen palabras, pero son palabras vacías. Jesús se lo dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que tienen las llaves del reino de los cielos, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a otros. Sobre vosotros vendrá mayor consolación. Y él dice, y más adelante dice, de cierto os digo, que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Para qué queremos ser como ellos? Conocían la ley, pero no la vivían. Y al no vivirla, ¿saben qué pasaba? No la entendían. Nosotros ya sabemos que la palabra de Dios es un libro espiritual y que solo se puede entender quien vive espiritualmente. Y en la medida que crecemos en nuestra relación con Dios y nos convertimos en seres más espirituales, tenemos más comunión con Dios, pero también la revelación de las Escrituras es más amplia a nuestras vidas. Por tanto, nosotros tenemos que prepararnos. No sabemos qué vendrá. A lo mejor el Señor ya viene. Pero imagínense que ahorita, antes de que venga, y se dice que antes de que venga el rapto tiene que haber una guerra en Israel, donde la van a invadir. ¿Perdón? Y está a las puertas. ¿Qué sucedería con esos cristianos de repente? El diablo dice, va a ir contra Israel en la tribulación, por ejemplo. Pero después, cuando huya al desierto y sea protegido por Dios, va a ir contra su otra descendencia. ¿Quién es su otra descendencia? Los creyentes, los cristianos, los que tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. Nadie que viva para Cristo se va a eximir de los ataques del diablo. Al contrario, los ataques del diablo van a ser una evidencia de que estás dando un verdadero testimonio. Si nadie se molesta, si eres cristiano y nadie te dice nada, ni tienes problemas con nadie, teme. Porque quiere decir que tu testimonio no es verdadero. Solo estás profesando un nombre como una religión y así la gente lo va a ver. Ah, te cambiaste de religión, ¿verdad? Pero si tú vives la palabra de Dios,
Y entonces ellos van a ver que hay vida. Y aunque te persigan, un día, cuando ellos estén pasando por pruebas donde no haya consuelo, dirá: yo conozco a esta persona que se sostuvo y que su vida cambió y que verdaderamente tenía paz, aún a pesar de las pruebas que vivió. Entonces la gente va a acudir para que tú des razón de la fe que tengas. Un creyente que vive para Cristo cada día debe de tener esto. Pero bueno, imagínense ustedes, vamos a volver a Pablo. ¿Cómo se sintió en ese momento? Solo. Todos me abandonaron. Pero él dice: pero Dios me dio fuerzas. La misma palabra que usa aquí, el mismo vocablo griego, que Dios me dio fuerzas, se usa en Filipenses 4:13. ¿Quién se la sabe? Muchos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aplíquenlo aquí. Pero el Señor me dio fuerzas. Todo lo pudo. No por su propia fuerza, sino porque aprendió a depender de Dios. La fuerza verdadera de un creyente estriba en la fuerza de Dios en su vida. Y esa fuerza se manifiesta o se desarrolla por la dependencia de Él. Todo lo que tú hagas en tu vida, por más cosas grandes que puedan ser, por tu propia cuenta, no van a valer. Todo lo que hagas en tu vida, en la dependencia de Dios, va a tener un valor eterno. Pablo pudo ser una persona fuerte por sí misma. Y a lo mejor quien es fuerte por sí mismo no busca la gloria de Dios, busca su propia gloria. Soy fuerte, yo pude. Pero el verdadero creyente sabe que su fuerza no está en él, que su fuerza está en su dependencia de Dios. Y entonces, por eso Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, o me dio poder. El poder de la vida cristiana está en el poder transmitido de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, fíjense, todos me abandonaron, no les había tomado en cuenta. Pero en su soledad, de que se quedó solo, sin apoyo de nadie, dependió de Dios. Y Dios le dio fuerza y le permitió cumplir su ministerio. Cuando Pablo ya llegaba a Roma de su viaje, antes de esto, que salieron a recibirlo muchos hermanos, dice la Biblia en el libro de Hechos, y cobró ánimo. Lógico, siempre nos vamos a animar. Cuando vemos a otros creyentes viviendo para Cristo, nos vamos a animar. Él vive para Cristo, nos va a motivar a vivir nosotros también para Cristo. Pero al final de cuentas, ese ánimo puede decaer ante una prueba. Pero el saber que Dios está a nuestro lado y que por medio de su poder fue proclamado el Evangelio, fue cumplido el propósito de Dios a través de este instrumento fiel, yo creo que eso es muy importante. Porque luego dice Pablo: y fui rescatado de la boca del león. Ustedes saben que el león es uno de los animales los más fieros. Casi nadie tiene oportunidad contra un hombre así, contra un animal así. Digo, a menos que tengas un rifle, una escopeta, pero nadie tiene oportunidad. Por eso los usaban los romanos y usaban los leones para matar a los cristianos. Y usó Nabucodonosor los leones cuando la sentencia de Daniel por ser fiel a Dios, ¿no? Pero aquí se usa un verbo muy importante que se llama endusmó, que quiere decir revestir de poder. Y Pablo usó muchas veces esto, porque él sabía lo que era depender de Dios. Él lo menciona 6 veces en Romanos, lo menciona en Efesios, Filipenses, Timoteo, Segunda de Timoteo, en Hechos 19:22 se menciona también este verbo que menciona de este poder que proviene de Dios. Entonces, ¿dónde está la fuerza de un creyente? Deriva del poder de Dios
que se manifiesta a través de su vida. Por eso hay tantas exhortaciones de vive para Cristo, obedece lo que dice la Biblia, muere al mundo, todo lo que pasa generalmente en los estudios en diferentes circunstancias, siempre se está diciendo lo mismo. ¿Para qué tenemos que hacerlo y por qué Dios nos lo repite tanto? Porque Dios quiere que aprendamos a vivir en el poder de Dios. Ese poder es el poder de Dios es el que convence a las almas para que se conviertan a Cristo. Es ese poder, no el nuestro, no nuestra elocuencia. Actualmente hay muchas personas que predican el Evangelio que son elocuentes. Les aseguro que 20 veces más que yo o que Alex. O sea, pues son más elocuentes. Tienen una capacidad de hilar palabras y todo. Pero si su elocuencia no está basada en el poder del Evangelio, puede salir la gente diciendo qué bonito mensaje, qué bárbaro, pero sus vidas no van a cambiar. Lo que cambia las vidas es el poder del Espíritu Santo. Por eso es que, tanto la vez pasada como ahora, he preferido llorar de principio, para apelar a ese poder. No a la persona, no a las circunstancias, no a una oración que se repite muchas veces, sino para que verdaderamente se manifieste el poder de Dios y todos saldamos edificados y transformados. ¿Sí? Entonces, hay 3 versículos que nos hablan de este poder. El Salmo 22, 21 que dice: sálvame de las fauces de estos leones y de los cuernos de estos toros salvajes. El Salmo 35, 17 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de los ataques feroces, protégeme de estos leones. Y en Daniel 6:20, y llamó con voz angustiada, oh Daniel, o sea Nabucodonosor, oh Daniel, servidios del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien eres fiel siempre, librarte de los leones? Ahí está, ese poder. Pero además ese poder nos consuela y nos da confianza, nos motiva a vivir más. Cada vez que tú decides por Cristo, cambia tu mente, cambia tu corazón y tu motivación para entregar y vivir más aumenta. A final de cuentas, Dios se compromete a cumplir su obra en cada uno de los que ponemos su confianza en Él. Es verdad. Pero el crecimiento y la fuerza cristiana siempre va a estar en la decisión de vivir para Cristo. Hoy Alex mencionó esta travesía en el desierto que representa, sin lugar a dudas, la vida que nosotros vivimos, este lugar árido donde Dios nos da el maná, un alimento que proviene de Él, donde no tenemos aparentemente ninguna seguridad. Pero en el momento de las pruebas, todos fracasaron, salvo 2, Caleb y Josué. Primero Caleb respondió. Ustedes ven esa historia, se van a dar cuenta que Caleb fue el que dice. Josué después. Quizá Josué tuvo que enfrentarse a luchas, aunque nosotros sabemos el carácter que había desarrollado, porque antes se dice, y Josué no salía del tabernáculo, y era el ayudante de Moisés. A final de cuentas, quizá más que Caleb, Josué aprendió a depender de Dios. Y aunque se vio en situaciones expresas, claro, la Biblia no te lo dice eso, solo es cuestión de que analices tantito. ¿Quién primero dijo, hagamos esto? Fue Caleb, no fue Josué. Luego Josué se sumó. Entonces de ahí podemos interpretar, y es una interpretación personal, lógicamente, podemos interpretar que ese pedacito de tiempo, quizá él luchó contra sí mismo. Y dijo, no, yo voy a decidir por Dios. Pero esa debilidad se convirtió en fuerza, o en fortaleza, tanto que a quién le encomendó Dios meter a Israel a la tierra prometida, a Josué. A Caleb le dio la tierra que pisó,
como Dios se lo prometió, porque fue el que dijo, sí podemos. Pero Josué se fortaleció en el Señor, desarrolló un mayor carácter, que fue el instrumento que Dios usó como sucesor de Moisés para meter a Israel al desierto. Entonces vemos ahora esta parte del versículo 18. Así es, y el Señor me librará de todo ataque del maligno y me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. El Señor me librará. Entonces aquí vamos a analizar un poquito. ¿De qué lo iba a librar? ¿De la muerte? Vemos que no lo libró de la muerte. Al contrario, para Pablo morir iba a ser una forma de glorificar a Dios y ya iba a descansar e ir al cielo. Entonces observen bien este texto. Me librará de todo ataque del maligno. No habla de su vida física, porque todos nos vamos a morir. Pablo ya sabía cómo iba a glorificar a Cristo, como lo hicieron los apóstoles, todos ellos. Cada uno glorificó a Cristo de una manera, pero la mayoría de ellos murieron siendo ejecutados, siendo atormentados. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Se refiere precisamente a los ataques espirituales. A eso se refiere. Todos vamos a ser atacados, porque el diablo busca que claudiquemos en nuestra fe. El diablo conoce a cada uno de nosotros. Mientras más decidas tú vivir para Cristo, más pone atención en ti el diablo, como decíamos hace rato. Y es como si levantara un expediente de ti y de tu vida, para ver cuáles son tus áreas de debilidad. Y por ahí te empieza a atacar. Él trata de fomentarlas inclusive. Entonces muchas veces un creyente se porta mal y aparentemente no pasa nada. Y puede pensar que porque no pasa nada, Dios está de acuerdo con él. Pero ¿qué dice la Escritura? Ni Dios puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Que Dios usa la tentación para hacer que los que le aman todas las cosas les ayuden a bien, no quiere decir que sea Dios el que tiente. Dios usa al diablo, sí, porque las tentaciones manifiestan lo que hay en el corazón. Por tanto, en eso consiste que Dios te libre de los ataques del maligno. Que tú en las pruebas que generalmente van en función de tus debilidades, por eso son pruebas y te duelen, en esas pruebas decidas por Dios. Y entonces triunfes espiritualmente. Vamos a Jesucristo. El diablo pensó que si lograba que todos dieran su voto, como sucedió, para que Cristo fuera crucificado, ya lo iba a vencer. ¿Y dónde estuvo la derrota de Satanás? En la muerte de Jesús, en la cruz. Entonces Pablo sabía que su muerte representaba la más grande victoria. Sabía que el amor de Dios hacia él nunca iba a cambiar. Como dice la Escritura en Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Es en la versión NTV. El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. Las Escrituras dicen: por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo. Nos tratan como a ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta. Gracias a Dios que nos amó. Fíjense, qué hermoso. A pesar de... estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de la creación, nada podrá separarnos del amor de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pablo fue el que escribió esto y lo vivió. Ese es el punto importante, porque cuando él estaba en esta prueba, si no hubiera confiado en el amor de Dios,
hubiera claudicado. Quizá a diferencia de los otros que lo abandonaron. No pusieron sus ojos en Cristo en ese momento. Y entonces él, recuerden que esta epístola es a Timoteo. Y él dice a Timoteo, todo eso te lo digo para que sepas que los peores ataques vendrán en forma espiritual. Pero si tú no confías en Dios, que dice que Él hará que andes en sus estatutos, que guardes sus preceptos, que los pongas por obra y que jura por sí mismo que va a suceder, si tú no haces propias estas palabras en tu vida, vas a caer ante las tentaciones. Vas a truncar el plan que Dios tiene para tu vida. Y pongamos atención especial a esto. El plan que Dios tiene para la vida de cada hijo suyo, no hay plan más alto que pudiera haber para él. Y cuando nosotros, por flaqueza, por dejar de depender de Dios, por temores, lo truncamos, estamos perdiendo lo mejor de lo mejor. Recuerden ustedes que lo temporal es perecedero, que lo espiritual es perpetuo, y que todo lo que tú hagas por amor a Cristo en esta vida va a tener repercusiones eternas para ti. Y todo lo que tú falles, todas aquellas cosas en las que no quisiste depender de Él, en las que no quisiste obedecer, en que consentiste más el pecado y tu autocomplacencia, porque es lo que significa pecado. Recuerden, el principio del pecado es autocomplacencia. Y eso te hace egoísta en esmero. Entonces, cuando tú te alejas de Dios porque te quieres autocomplacer, autosatisfacer, y es que quiere decir que estás quitando los ojos de el sacrificio que Cristo tuvo que pagar en la cruz. Sin embargo, el que se mantiene con los ojos puestos en el sacrificio de Cristo en la cruz, dirá lo que dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo vivió esto. Y le dice a Timoteo, vas a tener peligros y todo, pero cuídate de los ataques espirituales. Mis palabras, síguelas porque yo he vivido para Cristo. Sigue mi ejemplo. Tú podrías decirle a una persona, sigue mi ejemplo y tendrás éxito y victoria para Cristo. ¿Ves? Quien vive para Cristo tiene una cosa, poder, el poder del Espíritu Santo. Quien no vive para Cristo, en él no hay poder, porque el mismo pecado le causa duda, le da debilidad, le da flaqueza, no le da convicción ni convincencia. Una palabra que vive, una persona que vive para Cristo tiene todo esto. Su palabra es poder, porque el que vive para Cristo vive las Escrituras, y lo que no es su palabra, sino son las Escrituras que amparan su vida, lo que le da poder. Entonces, Pablo desea eso para Timoteo y le desea que Dios lo libre del mal. La oración del Padre Nuestro eso dice, ¿no? Líbranos del mal. ¿Qué quiere decir líbranos del maligno? Que la palabra que se usa aquí es ruestial, que quiere decir ser rescatado. Ruestial, así como con RH y oestial con TH. Quiere decir ser rescatado. O sea, cuando Dios dice líbranos del mal, rescátanos del mal. Pablo usa esto y él dice, pero fui rescatado de la boca del león. Fui librado de las fauces del león, de las fauces del diablo eres librado espiritualmente cuando dependes de Dios. Y por eso Dios nos insiste y nos insiste. Miren lo que dice Romanos 7:24. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecaminosa? Solo Cristo.
¿no? O en Colosenses 1:13 dice: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos rescató. Y entonces aquí la pregunta es: ¿tú has sido rescatado verdaderamente? Bueno, Pablo ya en esta epístola de Timoteo había dicho, en el 2:11-12, 2 Timoteo 2:11-12, este mensaje es la verdad. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos nuestros sufrimientos, reinaremos con Él. Si negamos a Cristo, Él también dirá que no nos conoce. Si somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. ¿Ven ustedes? Tienes que meditar en esto, en tu vida. Medita en qué áreas de mi vida no estoy yo dándole la gloria a Dios. Casi todas las epístolas terminan precisamente con darle la gloria a Dios. Por ejemplo, Judas dice así: y ahora que la gloria, la majestad, el imperio, la potencia sean eternamente del único Dios, Salvador nuestro por medio de Jesucristo, quien tiene poder para conservarnos sin caída y con alegría, presentarnos sin tacha ante su gloriosa presencia. Amén. Judas 24 y 25. Tiene poder para conservarnos sin caída y presentarnos delante de Él con gran alegría ante su misma presencia. Esta es la versión NBD. ¿Sí? Ante su misma presencia. ¿Ven ustedes? Quiere decir que si, como Pablo aconsejaba a Timoteo, verdaderamente aprendemos a depender de Dios, saldremos victoriosos. Si fracasamos, no es que Dios no sea poderoso, no es que Dios no sea suficiente o que no pueda, sino que seguimos un camino diferente al que Él nos marcó. Eso es lo que trae el fracaso. Pero bueno, pongamos atención en lo que le pasó a Pedro. Tienes que salir y llorar amargamente por todas aquellas cosas en las cuales no has dependido de Dios, que has sido egoísta, que solo te has querido complacer, que has dado lugar al temor que te impide obedecer y no te has fortalecido en Cristo. Afligíos, dice la Escritura, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 6, 7. Afligíos, lamentad y llorad. No es que Dios no quiera que suframos. Si de algo te tienes que afligir, o como dice Proverbios, ¿no? Eclesiastés, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. No de que Dios no te da, no de que Dios no te complace, no que Dios no cumple los deseos de tu corazón. Pablo murió a todo eso. Por eso pudo ser un fiel testigo. Si tú no mueres a todo eso, no vas a poder ser un fiel testigo. Pero curiosamente, cuando tú mueres, Dios te puede dar muchas cosas como los deseos de tu corazón, porque eso no representa un estorbo entre tú y Él. Él nunca te va a dar nada que pueda convertirse en un ídolo que sustituya a Dios. Eso quiere decir ídolo, lo que sustituye a Dios, que afecte tu relación. Por eso Él quiere que siempre entreguemos. Por eso dice: por nada estéis afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿no? Filipenses 4:6. Y el 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Tienes que entregar, tienes que morir. Y Dios te dará lo que Él quiera darte, pero quiero que sepas una cosa: te quiere enriquecer eternamente. Y te va a dar todo aquello que contribuya a tu mayor entrega para que se cumpla su propósito en ti, que es formar a Cristo en ti. Y no te va a dar aquellas cosas que pueden minar tu espiritualidad y hacer que tu comunión con Él se pierda. Así que cuando pidas, por eso siempre tienes que pedir en el nombre de Cristo y conforme a su voluntad, y creerlo. Porque si pides sin creerlo, decir, bueno, pero te pido en el nombre de Cristo y conforme a su voluntad, pero compláceme. No, ahí no hay fe. Cuando tú pides así es porque verdaderamente estás depositando en Él el deseo de tu corazón. Y en ese momento que tú depositas verdaderamente en Él, se quita el afán y la ansiedad. Y en lugar ya de tener ese deseo que podría estorbar tu comunión con Dios, se convierte en gratitud, porque Dios hará lo que bien le parezca contigo, y lo que bien le parece a Dios hacer contigo es lo mejor de lo mejor que Él puede hacer. Entonces nuestra mente tiene que cambiar. Este mundo es pasajero, está llegando al final. ¿Por qué quieres ganar el mundo y perder tu alma? ¿Por qué quieres hacerte graneros más grandes y acumular? Cuando la Escritura dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Dios no quiere tus posesiones materiales, Él es dueño de todo. Él quiere tu corazón, como dice Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a darle tu corazón? Dárselo significa entregarle tu voluntad, tus deseos, tus planes, tus motivaciones, tus metas, todo lo que tú eres, tu propia vida. ¿Estás dispuesto? Si hoy nosotros tuviéramos la capacidad de entregarle nuestra vida a Dios, a su voluntad, seríamos inmensamente felices. Pero la Escritura te dice en Romanos, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si realmente te convertiste, tu vida no es tuya, le pertenece a Dios. ¿Por qué quieres recuperar tu vida? Como dice el dicho, el que da y quita, con el diablo se desquita, ¿no? Pues ese dicho es muy cierto. ¿Por qué dices, te entrego mi vida y luego no, dámela? Eso quiere decir que no te convertiste. Entregarle tu vida es entregar tu vida a la voluntad de Dios. Y lo que Él traiga y lo que venga será bienvenido. Y solo vas a poder aceptarlo si sabes que las recompensas, que las coronas, que los galardones y que los premios tienen un carácter eterno, pero no son para este mundo. En este mundo venimos a ser testigos de Cristo, una vez que estamos en Cristo, y esa es nuestra gloria. Esta gloria fue la que Pablo apropió. ¿Estás dispuesto a vivir para darle la gloria a Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus deseos, a tu egoísmo, al sentido de autocomplacencia por ir en pos de Dios? Eso es lo que es la fe. ¿Tienes fe? Y bueno, ya esta última parte solo es instrucciones y el despido, que dice 19 al 23. Dales mis saludos a Priscila, Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Eubulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor sea con tu espíritu y que su gracia sea con todos ustedes. Amén. Ya ahí termina esta epístola. Segunda a Timoteo.
Bendito Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, te damos gracias porque permitiste que nos reuniéramos hoy, porque tu palabra llegó a nosotros. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente y nos hagas aprovechar la lección que quieres para nosotros. Te pedimos que nos guíes en todo lo que hagamos, que nos lleves siempre a seguir tu camino y acercarnos cada día más a ti. Te pedimos todo esto en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.